Hola, soy el rabino Abraham Tobal y en esta ocasión quiero hablar sobre la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah todos la conocemos, la festejamos todos los años durante 8 días, prendemos cada día la Hanukkah y sabemos también, conocemos la razón, que es lo que estamos conmemorando, que recordamos de alrededor de 2200 años, cuando los griegos conquistaron Israel, Jerusalén, e impusieron su cultura, su religión, el helenismo, y posteriormente los Hashmonaim, los macabeos, lucharon contra el imperio griego, volvieron a reconquistar Jerusalén, restauraron el templo y prendieron la menorá en el templo, el candelabro. En pocas palabras, recordamos, más bien prendemos la Hanukkah por el milagro del aceite que duró 8 días. Eso es lo que todos conocemos. Yo lo podría calificar a eso como la versión kinder. ¿Sí? Es lo que estudiamos desde pequeños en la escuela y que es cierto, obviamente. El concepto es verídico, pero sin embargo, si profundizamos un poquito más, surgirían varios cuestionamientos al respecto. En primer lugar, analicemos un poquito más lo que sucedió en esa época. Y aclaro que eso fue un periodo muy prolongado. No fue algo que se dio en un año ni en unos años, en más de 100 años. Fue todo un proceso que llegaron los griegos, comenzaron imponiendo de alguna manera, empezaron a dar a conocer los famosos gimnasios, el helenismo, la diosa Venus, etcétera, toda esa visión, el culto al cuerpo, al físico, y fue un atractivo muy grande, que los judíos que vivían en esa época en Israel les llamó mucho la atención el brillo, tal vez, de esa cultura, lo bonito, lo atractivo, la pasión, por decir lo equivalente hoy en día, las luces de Las Vegas, que pueden atraer muchísimo, es el hedonismo que predominó en esa cultura, que obviamente es algo que jala muchísimo. Y ahí una gran parte del pueblo judío se empezó a asimilar al helenismo. Se asimiló voluntariamente, nadie les impuso nada ni nadie los obligó a nada. Simplemente les atrajo y solos empezaron a dejar su identidad y adoptar tal vez la nueva religión o la nueva cultura. Eso fue por un periodo muy largo y progresivamente fue creciendo el porcentaje de los judíos que se asimilaron y adoptaron el helenismo, hasta que llegó a ser, podríamos decir, la mayoría del pueblo judío asimilado. Sin embargo, como sabemos, hubo un grupo, o una familia, podríamos llamarla, que se llamaban los Hashmonaim, o que se los denominó como los macabeos. Sabemos que en hebreo, Maccabi son iniciales de Mika Moja Baelim Hashem, que significa, ¿quién es como tú entre los dioses, Dios? Que es el que es el único Dios, el Todopoderoso, y ellos tenían ese lema de que iban en nombre de Dios. La bandera era justamente, defendían en nombre de Dios, por eso se los llamó Maccabim, con esa frase, con ese lema, y ellos decidieron de que no van a permitir esa asimilación y van a defender su identidad. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando los griegos cometen un grave error de imponerles por la fuerza la cultura griega. En el periodo de que no lo impusieron, simplemente les demostraron o les expusieron sus atractivos, ahí el pueblo de Israel solo se asimiló y lo fue adoptando. Pero cuando decidieron que para el porcentaje de los judíos que no lo habían aceptado, imponérselos, ahí es cuando cometieron ese grave error, sin conocer la esencia del judío, que nunca va a aceptar esa imposición, erradicar su fe por imposición. A veces sin eso nos podemos solos asimilar,
pero que traten de erradicar de nosotros nuestra fe y nuestra cultura, eso nunca se permitió en la historia. Y cuando les impusieron su cultura, ahí fue cuando esta familia, los Hashmonaim, emprenden una rebelión rechazando la imposición de los griegos. Esa rebelión fue tomando fuerza, se los reclutaron mucha gente que los siguieron y deciden, obviamente que en síntesis, en pocas palabras, enfrentar al imperio griego. Retándolos, salen a la guerra, luchan contra ellos y ahí es donde sucede el gran milagro de que pudieron vencer a un imperio poderosísimo, que habían conquistado muchos países y justamente los demás países lograron sus objetivos de imponer su cultura y su religión y se los aceptaron. Donde se tropezaron con obstáculos fue justamente en Israel con el pueblo judío y se imaginan cuando ya conquistaron tantos países, siendo un imperio tan poderoso y fuerte y conocido como el imperio griego, con un super ejército, que un puñado de gente liderados por una familia de Kohanim, de sacerdotes, los puedan rechazar a ese gran ejército, fue de forma indiscutible y notoria un milagro que Dios los ayudó, diciendo, si ustedes demostraron esa fuerza de voluntad, que están dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de defender, no los cuerpos, era defender la identidad del judaísmo, porque no había amenaza de matarlos, como un Hitler que quiso aniquilar al pueblo de Israel sin ninguna razón, simplemente matarlos. No importaba, para Hitler no importaba si el judío se asimilaba o renegaba a su religión, igual los iba a matar, era simplemente acabar físicamente con el pueblo de Israel. Y aquí no fue así. Aquí los griegos, aquella persona que asimilaba y que aceptaba su religión, los respetaban y daban todos los honores y no había ninguna amenaza contra sus cuerpos. La amenaza era destruir su identidad y su cultura. Y eso fue lo que salieron a defender y ahí es cuando Dios ve si están dispuestos a dar las vidas por defender sus convicciones, entonces sí merecieron ese milagro que puedan rechazar y vencer al imperio griego. Ese es el verdadero milagro y lo notorio que sucedió en Hanukkah. El otro milagro, de que encontraron un recipiente de aceite puro que duraba para un solo día para prender la menorá, el candelabro, y duró 8 días, fue un milagro indiscutible, pero no era relevante, ni era necesario que suceda ese milagro. El primero, si no sucedía ese milagro, no podían sobrevivir. Hoy no existiríamos como pueblo judío, porque los que no quisieron asimilar o aceptar la cultura griega, los iban a matar. Y los demás se asimilaron, entonces hoy seríamos sobrevivientes de antiguos helenistas, descendientes más bien de helenistas, y no seríamos el pueblo judío. Entonces, ese milagro fue muy importante y elemental para la supervivencia del pueblo judío. Pero el otro milagro del recipiente de aceite, ¿qué sucedía si no hubiese ocurrido? Nada. Tuvieron muchísimos años sin el templo, sin prender el candelabro, sin prender la menorá, que estén 8 días más, porque era lo que tardaba en preparar un aceite puro para poder prender. No hubiese pasado, no hubiese sucedido nada, ni era necesario. Y de hecho hay opiniones que dicen que se permitía prender un aceite impuro cuando era una necesidad colectiva de toda la comunidad, de todo el pueblo. Entonces, con más razón, no era necesario que suceda el milagro. Entonces caben 2 preguntas aquí. En primer lugar, ¿por qué Dios hace ese milagro? Porque Dios no cambia la naturaleza sino en la necesidad. ¿Por qué por qué hace ese milagro que se cambie la naturaleza del aceite que duraba para un solo día y dure 8 días? La segunda pregunta es, por alguna razón Dios decidió hacer ese milagro, pero ¿por qué nosotros festejamos esta fiesta tan importante prendiendo la Hanukkah, recordando el milagro del aceite, que fue irrelevante? ¿Por qué no hacemos una ceremonia recordando el principal milagro,
que vencieron al imperio griego, que eso fue lo notorio y lo importante. Esa es una pregunta que la mayoría de los comentaristas la hacen, y quiero realmente analizar el mensaje y profundizar un poquito más en la respuesta a esa pregunta, porque es una pregunta evidente y que llama muchísimo la atención. Y para reforzar más la pregunta antes de responderla, si estaríamos festejando porque Dios nos hizo un milagro de que prendió el aceite, ¿por qué no festejamos muchísimos otros milagros que encontramos en el Tanaj? Desde la salida de Egipto cuando se abre el mar, que eso festejamos en general con Pesaj, pero hasta tantos milagros que relata el Tanaj. Un ejemplo, nos relata que Yoshua detuvo el sol para poder vencer a sus enemigos, y en la historia nos sucedió algún acontecimiento similar, que se detenga el tiempo, que se tarde el sol en ponerse, es algo demasiado notorio y un milagro muy evidente que cambiar la naturaleza. Y después, incluso siguiendo, cuando llega a Jericó y la conquista, también caen las murallas de forma milagrosa, dan 7 vueltas alrededor de las murallas, tocan el shofar y se derrumban. ¿Por qué no hacemos ninguna ceremonia recordando esos sucesos que fueron milagros todavía mucho más notorios que un pequeño detalle que el aceite haya durado 8 días? Ok. La respuesta a estas preguntas es que tenemos que entender cuál es la esencia de lo que estamos recordando. Nosotros estamos muy acostumbrados tal vez a la tradición, en todo. Es decir, bueno, la tradición nos indica y fue establecido que tenemos que prender la Hanukkah durante 8 días. Y lo hacemos superficialmente, agarramos, cumplimos y prendemos. Pero no va por ahí. Tenemos que ver qué encierra esa tradición, qué hay detrás, cuál es el mensaje filosófico, cuál es la esencia. Y aquí es donde voy para que entendamos por qué lo festejamos de esa manera. Okay. Vamos a comenzar con la metáfora que representa en sí el milagro también de haber encontrado un recipiente de aceite puro. Porque si los griegos tuvieron la intención, más que la intención, lo lograron, profanar, ultrajar todo el templo, todo lo sagrado, y destruyeron todo e impurificaron todo, ¿cómo se les pasó ese recipiente de aceite que estaba puro con el sello del Cohen Gadol, del sacerdote supremo? Si intentaron y recorrieron todo el templo para destruir todo, ¿por qué no destruyeron también eso? Eso también fue un milagro, que Dios no permitió que lo encuentren. Ok, pero volvemos a la pregunta, ¿para qué tiene que suceder ese milagro? Okay. Ahora sí voy a entrar en la respuesta. La esencia de lo que sucedió en Hanukkah fue que la luz del pueblo de Israel se estaba por apagar. ¿Qué quiere decir la luz se estaba por apagar? Nuestra identidad, nuestra religión, nuestros valores, nuestra tradición se estaba por apagar. ¿Por qué la iban a apagar? Porque se estaba intentando anularla, que dejen de llevar sus tradiciones, su religión, sus creencias, y eso se simboliza con ese concepto de que se apague la luz. Pero primero vamos a entender qué es luz, cuál es la definición de la luz. La definición de la luz es muy sencilla. Hay un cuarto oscuro. Quiero encontrar la salida. Puedo tropezar con las paredes, con muchos obstáculos, y no voy a encontrar la salida. Prendo una linterna o una vela. ¿Qué va a hacer esa luz? Me va a guiar y voy a encontrar el camino o la salida. Esa es la función de la luz. Vamos a llamarlo la luz física, que hace esa función. La luz espiritual hace una función muy similar. Cuando tenemos nuestro camino oscuro y quiero encaminarme, quiero saber cuál es el camino correcto, llega alguien, me orienta, me guía, me indica o me educa cómo encontrar ese camino, también me está iluminando, me está dando una luz para ver el camino. Eso también se considera luz, y de hecho se utiliza esa expresión clásica que a veces se dice, lo iluminó con su sabiduría, porque realmente le da la luz para ver el camino. Lo mismo sucede con un bebé nace, se desarrolla, empieza a crecer, no sabe cómo tiene que comportarse, ni cómo debe comer incluso, si es con cubiertos o con la mano. Digan los papás, lo orientan, le indican, lo educan,
¿qué le están haciendo? Le están marcando un camino, lo están iluminando y prendiendo la luz para que vea el camino. Eso es lo que simboliza, lo que representa la luz que nos está iluminando. Entonces la sabiduría, el conocimiento, los valores representan la luz. Cuando el pueblo de Israel tenía esa amenaza que iban a perder su luz, que se estaba apagando porque les impusieron otra cultura, otra religión, estaba realmente ahí en un peligro latente que se queden a oscuras totalmente el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Una vela, de todas las velas del pueblo, quedó prendida, no la pudieron apagar. Por decirlo con esta metáfora, si tengo 100 velas prendidas, abro una ventana y entra un viento y me apaga 99 velas, pero queda una prendida. Con esa prendida que queda puedo volver a prender las 99. Si se apagan las 100, ahí sí me quedé a oscuras, ya no tengo posibilidades. Y aquí pasó algo similar. Llegó un viento del exterior, que es una cultura, una influencia, una religión, el helenismo, los griegos, empezaron a soplar, a influenciar y apagaron la mayoría de las luces del pueblo de Israel. Pero sin embargo quedó una prendida. Esta familia, los Hashmonaim, no permitieron que se apague su vela. Y con esa volvieron a prender todas las demás. Al defender sus ideales, defender su religión y lucharon y defendieron, volvió a iluminar la luz del pueblo de Israel y no se permitió que se haya apagado. Mientras haya una vela prendida, se puede extender. Esa es la razón, ese es el fondo y el secreto por qué Dios hizo ese milagro. Y ahora sí vamos a responder las preguntas iniciales. En primer lugar, ¿por qué hizo el milagro de que encuentren un recipiente de aceite puro? Dando el mensaje que realmente, ¿qué fue lo que quedó en el pueblo de Israel? Un recipiente de aceite puro, que es esa familia de los macabeos, de los Hashmonaim, Yohanan Cohen Gadol, y toda su familia, hijos, hermanos, que ellos mantuvieron el aceite puro, no permitieron que se contamine con influencias externas. Mantuvieron sus valores y lo defendieron. Entonces, intencionalmente Dios demostró que si hay un recipiente puro, se puede extender, se puede ampliar esa luz. Y por eso pasó el milagro, que duró 8 días, hasta que pudieron purificar más, hasta que pudieron influenciar en todos, y que se mantuvo la luz del pueblo de Israel prendida. Ahorita vamos a entender y responder a la pregunta que hicimos antes. ¿Por qué Dios hizo ese milagro si no era necesario? Sin eso se las podían arreglar. Dios hizo ese milagro como dándonos un mensaje. Dándonos el mensaje, qué fue lo verdadero que sucedió y qué es lo que tenemos que recordar. Que la luz del pueblo de Israel se estuvo por apagar y se mantuvo prendida gracias a un recipiente puro, gracias a esa familia de los Hashmonaim. Por eso hizo ese milagro, para el simbolismo, la metáfora que eso encierra. Y por lo tanto, hoy cuando recordamos los sucesos de Hanukkah, no lo recordamos con la guerra. Al revés, porque la guerra no era lo importante, porque no necesitaban defender sus cuerpos, no había una amenaza contra sus cuerpos de asesinarlos. La amenaza era contra la luz. Lo que salió en la guerra era para defender la identidad. ¿Cómo festejamos Hanukkah y cómo lo recordamos? Prendiendo una vela, declarando que la luz del pueblo de Israel se mantiene prendida, que estuvo el peligro de que se apague y que la mantuvieron prendida y hasta hoy la seguimos manteniendo prendida. Ese es el verdadero sentido. Como dije al principio, dejemos la versión Kinder de recordar simplemente un milagro insignificante o no relevante. Lo que estamos recordando es la esencia de los sucesos de aquel entonces, que hoy lamentablemente se está repitiendo la historia. ¿Por qué digo que se está repitiendo la historia? Hanukkah hoy no es recordar algo que sucedió hace 2200 años. Hanukkah es el presente. Es una historia que se está repitiendo totalmente en el presente. Con otros nombres, tal vez en vez de griegos o cultura
o religión o helenismo, se lo llama cultura occidental decadente, tal vez las influencias externas negativas, la pérdida de valores que hoy en día, el libertinaje, el degenere, que lo vemos a la vuelta de la esquina, que puede entrar hacia nuestras casas tal vez por internet, vía Hollywood o con todos esos mensajes subliminales de falta de valores, atentando contra los principios y contra los valores, que eso es la misma idea, el mismo peligro, que viene un viento de afuera amenazando apagar nuestra luz, apagar nuestras velas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si hoy existe la misma amenaza, no vamos a salir con espadas a luchar, porque no es esa la amenaza. No están atentando contra nuestros cuerpos. Vamos a salir con nuestros valores, prendiendo la luz en nuestros hogares, dando educación, inculcando valores y manteniendo la luz, la vela prendida. Cuando recordamos el Hanukkah, el milagro aquel que se mantuvo, que el aceite duró 8 días y que se mantuvo la vela prendida, estamos reforzando hoy en día nuestros valores, y la forma verdadera de festejarlo no es limitarnos a la tradición nada más de prender durante 8 días una velita. Es que esa vela tenga un contenido, que esa vela represente que mantenemos nuestros principios, que represente que en nuestros hogares prendemos una vela más grande, que es educar, que es inculcar los principios de nuestra religión, y ahí sí estaríamos cumpliendo con el precepto real o con la festividad de Hanukkah. Porque como dije, es el presente, no es solamente recordar el pasado. Por eso podría decir, me atrevería a decir, que de todas las festividades que tenemos, la más vigente y la más actual es Hanukkah. Porque otras tienen un mensaje actual, pero básicamente recordamos un suceso histórico con el aprendizaje. Pesaj, recordamos la salida de Egipto, estamos reforzando nuestra fe, algo que sucedió hace mucho tiempo, y también el mensaje actual, pero no se está repitiendo exactamente la historia de Pesaj. Sin embargo, la historia de Hanukkah es exactamente la misma historia, la mayoría del pueblo de Israel se está asimilando, sin ninguna imposición, nada más por la cultura externa, como dije, la pérdida de valores, y hoy tenemos que activamente festejar Hanukkah. No pasivamente nada más recordando y cumpliendo la tradición, sino volviendo a tomar el papel de los Hashmonaim, el llevar la bandera de los macabeos, defender el nombre de Dios y defender nuestros valores y poner luz en nuestros hogares y en nuestro pueblo. Ojalá que Dios nos guíe y nos permita mantener la verdadera luz del pueblo de Israel prendida. Muchísimas gracias.